Bendiciones para todos, Dios los bendiga, feliz día. Feliz día, feliz día. Vamos a ir iniciando, vamos a orarle al Señor, a pedirle en esta mañana que por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María llegue a nuestras vidas. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digámosle a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Madre, en esta mañana queremos pedir tu auxilio, ese auxilio que viene arraigado de mucho amor y de mucha ternura, ese auxilio que viene lleno de mucha bendición. Santísima Virgen María, hoy pedimos tu auxilio, tu protección, para que intercedas por cada uno de nosotros. Tú que eres la mujer del sí, tú que eres la mujer del fiat, tú que eres la mujer llena de gracia y de amor. Danos la oportunidad hoy de conocer más de ti y conocer más de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que por medio de ti podamos aprender la obediencia, que por medio de ti podamos aprender la pureza, que por medio de ti podamos entrar en el corazón amado de Dios. Santísima Virgen, cúbrenos con tu manto, cúbrenos con tu manto y abrázanos. Y en este momento preséntanos delante de tu Hijo Jesucristo. Aboga por nosotros, aboga por nuestra conversión, aboga por nuestro corazón, que tanto necesita recibir una nueva fuerza, porque ya solos no podemos, porque nuestra carne es débil, y tú que eres la Madre toda fuerte, toda hermosa, tú eres la mujer llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Hoy, mujer, llénanos de tu amor, llénanos de tu paz. Gracias, María. Gracias, Madre. Gracias, Mamá, por tanto amor derramado en nuestros corazones, por tanto amor derramado en nuestras vidas. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. Intercede por mí, Madre Santa. Intercede por mí, Madre buena. Dile que yo soy nada, que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. Dile que necesito su gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno,
Qué bendición. Estamos nuevamente aquí, en nuestro espacio de formación. Voy a alzar aquí un poquito más el micro, acercármelo un poco para que se escuche mejor. Bueno, hermanos, hemos venido trabajando el tema del conocimiento de María, Hemos hablado ya de varios aspectos, de varios puntos. Hemos hecho un recorrido a través de la Sagrada Escritura y hoy seguimos recorriendo la Sagrada Escritura porque siempre la Sagrada Escritura es algo nuevo. Es más, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nunca se deja de estudiar. Todos los días se estudia, todos los días aparecen nuevos datos históricos interesantes de los manuscritos, de la época, y es muy bueno siempre hacer esa interpretación y esa exégesis, les decía la clase pasada, exégesis, ese estudio bíblico, cada vez con mayor profundidad y con más amor, Antes de iniciar en este estudio del día de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy, me viene a la mente Santo Tomás de Aquino, cuando llegaban a entrevistarlo y decirle: a ver, Santo Tomás, queremos ver dónde está tu biblioteca. ¿Cuál es tu biblioteca? Porque Santo Tomás escribía tanto de Dios y con tanta certeza que todos se asombraban. Pero bueno, ¿dónde estudia Santo Tomás? ¿Dónde está la biblioteca de Santo Tomás? Y cuando Santo Tomás le dice: venga, les voy a mostrar, ellos esperaban ver un montón de libros, un armario lleno de libros, a ver de dónde tomaba Santo Tomás tanta teología. Y cuando Santo Tomás le muestra: miren, esta es mi biblioteca. ¿Qué le mostró? Le mostró el sagrario. Esta es mi biblioteca, el sagrario. El sagrario era la biblioteca de Santo Tomás y ciertamente el sagrario tiene que ser nuestra biblioteca. Nosotros podemos meter en la cabeza muchos datos y aquí estamos dando datos, pero los datos, la única forma de interiorizarlos es teniendo experiencia de Dios, Yo les compartía, no sé si fue acá o no sé, en otra clase, de muchas en que participo, en que hay que ser cristianos íntegros y dos alas de la integridad del cristiano es el conocimiento, la formación, pero también la experiencia, la mística. Yo tengo que tener conocimiento y mística. Si me lleno solo de conocimiento, me vuelvo un erudito de la fe y sé muchas cosas de Dios, pero no siento a Dios. Entonces, no estoy haciendo nada. Y también hay un peligro de ser lo contrario, de ser muy místico, de parar orando y contemplación, y eso está excelente, bravo. Pero esa mística te debe llevar a conocer también un poco de la teología, un poco de tener ese conocimiento de Dios, de conocer un poco más sus misterios, los dogmas, la doctrina de la iglesia, qué opina la iglesia, las bases fundamentales que nos da la iglesia católica. Entonces, por esa razón, por ese motivo, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Voy a darle acá. Eso. Entonces, sabemos que estamos en la Mariología. Voy a ir pasando lo que hemos dado. Ha sido, pues, hemos hablado de la genealogía, hemos hablado de su madre María, que fue lo que empezamos a hablar la clase pasada. Lo del Educín, lo del Nisuín, lo del conflicto interno de José, que fue muy bonito, todo eso. Los invito a los que no han visto las clases pasadas a que se actualicen, a que se pongan al día. Vimos un poco los itinerarios, vimos lo de los 5 movimientos, esto interesantísimo, estos 5 movimientos en Lucas, pero seguimos viendo a Lucas, porque es que Lucas nos narra, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas nos narran mucho sobre la vida de Jesús, y especialmente sobre la Santísima Virgen María. Entonces vamos a hablar del texto de la vocación y fe de María. Aquí me perdonan el error, aquí tengo un error, es Lucas 1, me faltó el capítulo, Lucas 1 del 26 al 56. Vamos a ver esto sobre la vocación y sobre la fe de la Santísima Virgen María. Vamos a ver de ahí entonces. Los que tengan la posibilidad de buscar la Sagrada Escritura, la van a buscar. Vamos a reflexionar sobre ese texto el día de hoy, hacer nuestro estudio sobre cómo nos presenta Lucas en esos versículos, unos bloques importantes. Ahí tengo escrito que son 7 bloques. Si los vamos a ver,
Vamos a ver por qué hablamos de 7 bloques. Y es muy interesante. Es muy interesante lo que nos propone este estudio de la Biblia, de estos 7 bloques. Bueno, no sé si me están escuchando bien, escríbanme ahí, porque estoy viendo acá revisando en Facebook y no me sale el audio. Sí, se me están escuchando, ¿verdad? Porque si no me fueran avisado hace rato que no me escuchan. Entonces, sí, ahí están escribiendo, sí. Listo, entonces continúo. Bueno, mis hermanos, entonces, hablando sobre este texto de Lucas, hay que entender una particularidad de este texto. Y una particularidad de este texto. Y es que Lucas es el evangelio que le da unos títulos muy hermosos a María. Primero, la agraciada. La agraciada y creyente. María es la agraciada y creyente. Anoten muy bien esos dos adjetivos que le da Lucas a la Santísima Virgen María desde este texto de Lucas 1, 26, 56. María es entonces la agraciada, María es entonces la creyente. Entonces, vemos este relato en Lucas, donde vamos a encontrar un acontecimiento importante. Hay una unidad literaria en todo este escrito de Lucas, porque recordemos que habíamos visto los movimientos y de un momento a otro pasamos de la casa de Zacarías, donde se da el gran milagro también de la concepción de Juan el Bautista, que va a ser el último profeta, que incluso ese es el último movimiento, el encuentro de dos madres, y el encuentro de Juan y el encuentro de Jesús, uno hacia un lado, el otro hacia otro, pero que se encuentran en su predicación apostólica. Pero ¿cuál es lo importante? Lo importante es ver que el Evangelio de Lucas nos recuerda siempre los sucesos. Entonces vamos a ver este primer bloque de lo que es la vocación y la fe de María según Lucas 1 del 26 al 56. Entonces ahí está. El primer bloque es la presentación del nuevo personaje. La presentación del nuevo personaje. Y lógicamente, ¿quién es el nuevo personaje? Antes de ese versículo 26, el prólogo de Lucas nos hablaba de Zacarías, apareció el ángel a anunciarle a Isabel, y estaban en la casa, y bueno, y muchos acontecimientos así. Pero solo hasta el versículo 26 nos presenta Lucas un nuevo personaje en la historia. ¿Cuál va a ser ese nuevo personaje? Va a ser la Santísima Virgen María. Va a ser ese nuevo personaje. Voy a poner la imagen más grande, la imagen sola. Voy a quitar mi imagen para que puedan ver mejor. Entonces, bueno, igual ahí creo que se ve bien. Lo único, aquí les voy a decir que traten de tomar mucha nota, apuntes. El video va a quedar para que lo repitan. Los videos siempre quedan para que tengan en cuenta entonces eso, ¿ok? De igual saben que las preguntas se hacen al final. Entonces nos presenta un nuevo personaje, nos presenta un nuevo personaje este estudio de Lucas. Entonces vamos a ver lo siguiente. En el primer bloque se presentan entonces ese nuevo personaje. ¿Va a ser qué? Va a ser María de Nazaret. En este primer bloque hay que resaltar algo. No solamente presenta a María, pero María es la protagonista de esa gran escena, de ese gran relato, es María Santísima. Pero también se presenta al ángel Gabriel. Entonces, vemos que hay dos protagonistas de la acción, Gabriel y María, y esto sugiere dos cosas. Ojo a esto. Sugiere dos cosas. Sugiere entonces el doble origen de Jesús. Que Lucas nos presente a estos dos personajes protagonistas, María Santísima y el ángel Gabriel, nos presenta también el doble origen de Jesús.
Jesús originado desde Dios, por eso manda al ángel, y Jesús originado desde María, que por ella recibe su naturaleza humana. Entonces, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Desde ese contexto, ya vemos cómo Lucas empieza a desglosar la importancia de reconocer que Jesús viene desde Dios, pero también viene desde la casa de David. También tiene raíz humana y también va a nacer de una mujer, pero también ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces es Dios y es hombre. Miren que estamos hablando de María y no podemos dejar de hablar de Jesús. Se cumple lo primero que vimos. Recuerden, el estudio de la Mariología es cristológico. Siempre hay que hablar de Cristo porque recordemos que Cristo, si María es conocida, es porque se ha conocido también el nombre de su Hijo Jesús. Entonces, hay varios aportes de ese primer bloque de la presentación del nuevo personaje que es María. Lo primero es que, ya vimos, se presenta a Gabriel y se presenta a María para dar a conocer de que hay un doble origen en Jesús, el origen divino y el origen humano, desde Dios y desde la casa de David. También se menciona algo importante, se menciona el tiempo transcurrido de la escena del templo. ¿Cuál es la escena del templo? Recuerden, la escena del templo es la escena donde Zacarías está con Isabel y le es anunciado y creen y nombran y ya está de 6 meses Isabel. Por eso así inicia el relato de la anunciación, la que ya estaba de 6 meses, que era Isabel, es decir, 6 meses después de que Isabel también ocurriera el milagro en su vida de poder tener a Juan, de poder quedar embarazada por Zacarías. 6 meses después ocurre esto. Entonces, el ángel Gabriel es enviado también sobre aquella mujer, sobre Zacarías y sobre Isabel. Y luego es enviado a María. Pero miren que hay una total curiosidad en este tema. Y es que Zacarías y Isabel tenían una dignidad en el pueblo. Lo primero es que Zacarías era sacerdote. Zacarías era sacerdote. Entonces miren lo siguiente. Y estaban también, ojo, y estaban en una ciudad desconocida de Galilea. En una ciudad desconocida de Galilea. Pero lo interesante es que la palabra que usa Lucas para relacionar a María con Isabel es de pariente. Es la palabra pariente. ¿Ya? Y Lucas utiliza esa expresión muy genérica para no sugerir demasiado en la relación entre ellos. Porque quiere entender Lucas que María posiblemente no tenía esa relación sacerdotal de la que sí tenía Isabel. Porque les recuerdo que Zacarías es sacerdote. Entonces, por ser sacerdote, viene de la tribu de Leví. E Isabel también tenía una ascendencia muy importante que era hija de Aarón, venía de la descendencia de Aarón. Entonces, miren, hay un linaje importantísimo en Zacarías y en Isabel. Zacarías viene de la tribu de Leví y es sacerdote, e Isabel viene de la tribu de Aarón, viene de la descendencia de Aarón. Tribu no, la descendencia de Aarón. Entonces, por eso son personas honorables, por su santidad y además por su ancianidad. Recordemos que Zacarías e Isabel eran ancianos y los ancianos tenían gran sabiduría. Entonces, uno lee y ve el texto y uno puede pensar, tiene mucho sentido, tiene demasiado sentido de que el ángel se aparezca en Zacarías y Isabel, porque eran personas rectas, eran personas santas, eran personas preparadas, ancianos. Pero cuando uno ve y a María, uno se queda cruzado de brazos porque dice, bueno, claro, no entiende la historia y la ve muy romántica y dice, qué bonito, se presentó una mujer, a María, la preparada, la prefigurada, pero ¿por qué María? Si María no tiene ninguno de esas preparaciones previas. ¿Por qué? Eso lo vamos a ir desarrollando. ¿Por qué entonces el ángel se aparece en la vida de María? Mire entonces que en María no hay algo que resulte significativo aún para decir que era digno de mencionarse. Todavía no había nada significativo en María para decir que era digna de mencionarse en la Sagrada Escritura, porque todo lo que se menciona en la Escritura tiene una gran importancia, pero vamos a ir descubriendo por qué va a ser la importancia de María. Y va a haber entonces una situación. La situación es que entonces el texto nos va a presentar dos parejas. La primera pareja es Zacarías e Isabel.
y, y la segunda pareja, María y José. Entonces, la primera pareja, Zacarías y Isabel, la segunda pareja, María y Isabel. La primera pareja pedía un hijo y Dios se lo dio. La segunda pareja no pedía nada y Dios le dio un hijo. Entonces, ojo, Isabel no tenía hijos porque era estéril, Isabel no tenía hijos porque era estéril. Pero María no tenía hijos porque era virgen. Entonces, ahí vamos descubriendo ya la primera razón significativa para que María sea escogida era que era virgen. Lo primero, era virgen. ¿Por qué? Recordemos que cuando estudiamos Mateo lo estudiamos la primera y segunda clase, y comenzamos a estudiar Lucas un poquito a la mitad de la segunda clase. Cuando estudiamos Mateo, recordamos que Mateo hace alusión a la profecía de Isaías. ¿La recuerdan? Isaías 7:14, que decía que una virgen quedará encinta. Entonces, ahí se cumplía ya. Vuelve a mencionar Lucas de que era virgen. Por eso María se pregunta, ¿cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Entonces, ya saben, Isabel no tenía hijos porque era estéril, pero Dios le dio el milagro. María no tenía hijos porque era virgen, no podía tener hijos. Una mujer virgen, ¿cómo tiene un hijo? No puede. Entonces, y la otra, el otro contraste que vemos ahí es que Zacarías e Isabel pedían ese hijo, lo pedían, y María no pide nada. Y aún así le dan el hijo. Es concebida por obra del Espíritu Santo. Entonces, el hijo que concebirá María no es fruto de sus oraciones, no es fruto de sus peticiones, El hijo que va a dar María no es fruto de sus peticiones, sino que va a ser fruto de que es elegida por Dios, de que es mandato divino. Y aquí va la segunda característica de por qué María es mencionada, por su obediencia. María siempre fue obediente, fue virgen y fue obediente. Y Jesús necesitaba nacer de una mujer que diera testimonio de su obediencia, la misma obediencia que va a tener después Jesús para entregarse del todo al Padre. Entonces, por su virginidad y por su obediencia, María también es escogida, María también es resaltada en la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a hacer las preguntas al final, las anotan porque yo ahora no las estoy leyendo. Vamos a pasar al segundo bloque. Vamos a pasar al segundo bloque, que es el saludo. Me están diciendo que se congeló. Sigue congelado. Yo me estoy viendo normalito. Bueno, voy a continuar. Cualquier cosa, pues ahí sigo pendiente. A los que tienen mi WhatsApp, más fácil, me escriben un WhatsApp que estoy pendiente aquí con el celular, si en algún momento la transmisión se cae. Ok. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, vamos al segundo apartado, que es el saludo. Que es el saludo de la Santísima Virgen María. Aquí sí lo voy a dejar un poquito solo a la imagen. Entonces, lo primero es el saludo. El saludo es el alégrate. Quiero aclarar, en este segundo punto que estamos viendo, en este segundo bloque, que es el saludo, tiene 3 puntos, tiene 3 subdivisiones. El segundo punto, que es el saludo, tiene 3 subdivisiones. El primero es el alégrate, el saludo del alégrate. El segundo es el nuevo nombre que le da María. Y el tercero es la turbación de María. Cuando María dice que se turba, María se turbó ante las palabras del ángel. Vamos a hablar sobre cada uno de estos apartados. Entonces, el primero nos muestra el saludo. Entonces, ese saludo del alégrate nos hace una invitación a la alegría. La invitación a la alegría. El ángel le dice a María, alégrate, alégrate, alégrate. Entonces, lo primero es esto, que aún María, sin tener ningún título social, ni pertenecer a ningún grupo importante, como les dije,
que esa es una conclusión de lo primero, del nuevo personaje que se presenta María. María no es elegida por pertenecer a un grupo social importante, ni a un grupo religioso importante. María es elegida por su obediencia, por su virginidad, porque fue prefigurada, porque fue proclamada desde siempre. Entonces, y fue predestinada a ser la madre del Hijo. Ahora, entonces Dios envía al ángel Gabriel para tomar las últimas decisiones conferentes a la historia de la salvación, porque el anuncio del ángel y especialmente la venida del Hijo hace parte del escatón de los últimos tiempos, que llevamos 2020 años en los últimos tiempos, pero ¿cuánto no lleva la historia de la salvación? Lleva muchos años más. Entonces, en contraste con María, vemos que se repite la palabra no temas, la palabra no temas. Pero lo hace después. ¿Por qué? Fijen atención. La primera palabra que le dice el ángel a Zacarías es no temas. También se la va a decir a María. Pero no es la primera palabra que le dice. La primera palabra que le dice es alégrate, María. Y después le va a decir llena de gracia, que es lo segundo que vamos a tratar. Entonces, ¿por qué tiene gran especial este saludo? Lo primero era porque era mal visto entre los rabinos judíos que se saludara a una mujer. Pero viene Dios a romper esquemas y saluda a María y le dice, alégrate, alégrate, alégrate. Entonces, ese alégrate es la primera palabra de saludo que Lucas pone en boca del ángel Gabriel. Es la primera palabra de saludo. ¿Y por qué? Porque era la palabra del saludo usual, de la palabra griega más usual que se usaba en el saludo, que viene de la palabra jaire. Incluso hay ministerios de música que se llaman así, jaire, significa alegría, alégrate, jaire. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿por qué no usó un lenguaje más judío como shalom? Shalom era el saludo para la paz. También hay comunidades que se llaman shalom. No sé que alguno de ustedes conoce. Ministerios que usan la palabra shalom, que significa paz. Entonces, ¿por qué se usa el jaire en la traducción total de la Biblia, que es el alégrate? Porque el alégrate no es únicamente un saludo convencional. No es únicamente un saludo convencional. Era un saludo para personas dignas. Para personas dignas. Ojo. Es un saludo para personas dignas, para personas excelsas. Y eso es lo primero que reconoce Dios en María, una persona digna, excelsa. Entonces, por eso, esa expresión del alégrate es muy importante, porque va a ser ese alégrate el que va a encabezar el anuncio de la buena noticia que se va a extender por todo el mundo. Entonces, hay que entender lo siguiente, que entonces una mujer, María, va a ser la elegida para engendrar la alegría en el mundo. Qué bonito eso. Una mujer, María Santísima, va a ser la elegida para engendrar alegría. La que es alegre, engendra alegría. ¿Cuál? A su Hijo Jesucristo, que es la alegría máxima, la alegría perfecta. Y esa alegría se va a extender por todo Israel y por todo el mundo y por toda la creación. Entonces, hasta ahí, eso del saludo, del alégrate. Ahora vamos con el nombre. Miren que lo que les decía ahorita, el nombre de agraciada y creyente, dos cualidades que le da Lucas a María. Y aquí le da una palabra que en el griego es la quejaritomene, que significa la llena de gracia, la quejaritomene. Ahí la tengo escrita para que la vean. Ahí está. Quejaritomene. Ahí está escrito, obviamente, transliterándola al español, pero para su pronunciación. Pero es una palabra griega y pues no le quise enredar poniéndole el vocablo griego, sino de una vez pues la transliteración al español, la quejaritomene. ¿Qué significa quejaritomene? Llena de gracia.
Así cuando usted lea un documento de la iglesia o le quiera decir a alguien que usted está aprendiendo, mira, tú sabes que María es la quejaritomene. Y la gente como que, ¿cómo así? Sí, la quejaritomene, la llena de gracia, del griego, quejaritomene, llena de gracia. Entonces María llena de gracia nos hace entender, nos quiere explicar Lucas en qué consiste el honor de María. El honor de María consiste en que ella es agraciada y que ha encontrado gracia delante de Dios. Por eso se dirige a ella llamándola no María, sino quejaritomene, que quiere decir encantadora, agraciada, llena de gracia, bella. Por eso le dije la palabra agraciada. María es encantadora, es agraciada, tiene la gracia. Entonces, y no se lo dice, se lo dice en forma de vocativo. El vocativo es de impresión, de admiración. Oh, quejaritomene, oh, agraciada, oh, llena de gracia, oh, encantadora. Eso quiere decir esa linda palabra de María llena de gracia, la quejaritomene. Entonces, vemos aquí lo que va a ser el deslumbramiento de muchas otras afirmaciones hacia la Virgen María. Lo primero es que tenemos que entender las expresiones agraciar y hallar gracia delante de Dios. Porque van a entender un poco la distinción que hace en la Santísima Virgen María el significado de que ella sea agraciada, de que ella sea la quejaritomene. Entonces, lo primero es que María es agraciada, es decir, es bella, es llena de gracia. Y por ser agraciada, ha encontrado gracia delante de Dios. Por ser agraciada, ha encontrado el favor de Dios, podemos decir también. Y el hallar la gracia de Dios hizo que concibiera, que fuese elegida para concebir en su vientre al Salvador del mundo. Repito eso. Agraciada. Como ella es agraciada, por ser agraciada, encontró la gracia de Dios, halló el favor de Dios. Y el favor de Dios, la gracia de Dios, fue concebir en ella el Hijo, al Salvador del mundo. Al Salvador del mundo. Entonces, miren qué bonito eso. Hay un santo, quiero hablar de un santo, que es San Ignacio de la Potiers, francés, y dice que el término agraciada no describe simplemente la santidad de María. Uno podría decir eso, no. Como el ángel le dijo que quejaritomene, agraciada, llena de gracia, le está diciendo santa, sí, le está diciendo que María es santa. Pero más que la santidad, o sea, la santidad sí, no estoy diciendo que no sea santa. Creo que me van a entender. El término quejaritomene no solamente expresa la santidad de María, sino su profundo deseo de serlo, de ser virgen, de ser para Dios, que Dios, como le había dado esa gracia, ella también tenía ese deseo, inspirado por la gracia divina, precisamente para preparar su maternidad virginal. Y por eso esto tiene mucha relación con lo que vamos a ver con la turbación, que es lo siguiente. Entonces, María, ¿para qué ha sido agraciada María? ¿Cuál es la gracia especial de María? Para su maternidad mesiánica, para ser la madre del Hijo, para ser la madre del Hijo de Dios. Entonces, por eso cuando el ángel le dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, le quiere decir que ha sido elegida y que ha sido no solamente elegida, sino habilitada. Y esto es algo importante no solamente en la vida de María, sino en la vida de nosotros. Cuando Dios nos elige para una misión, no solamente nos elige y nos manda, sino que nos habilita, nos da la gracia. Es lo que uno llamaría la gracia de estado. Si Dios me da un encargo, Él me da la gracia de cumplir ese encargo. Dios no me va a poner un cargo que no puedo cumplir. Aquel que es coordinador, aquel que es misionero, aquel que es sacerdote, que tiene una gracia especial de Dios, Dios te da la gracia de estado. La gracia de estado. Entonces, precisamente esa gracia que María encuentra en ella, y encuentra la gracia de Dios, y encuentra el favor de Dios, que hace concebir en ella, es para que ella sea la madre del Hijo, la madre del Mesías. Entonces, esa gracia de Dios a nosotros nos elige y nos habilita
así como lo hizo en María. Y con esto vamos a la tercera parte del segundo bloque, que es la turbación de María. Me estoy dando cuenta que esto creo que no vamos a alcanzar a ver los 7 bloques, porque son 7, porque son ya la 1:38. Y la idea es que no demoremos más de 1 hora. Yo sé que algunos dirán, ay, pero sí, demoremos más. Pero no es muy pedagógico demorar más de la hora en este medio virtual. Además de que es mejor así, que vayamos desmenuzando yendo despacito. En videos de 1 hora, especialmente para la gente que no se conecta, que pueda ver el video, se ve un video de 1 hora y no un video de 2 horas que da más pereza de verlo, por así decirlo. Entonces vemos el tercer elemento, que es la turbación de María. Vamos a ver la turbación de María. Entonces, ¿qué quiere decir la turbación de María? La turbación de María, la conclusión es que María no es que tenga miedo porque el ángel se le aparece. No. María no se asombra por el ángel porque, recuerden, ¿cuál fue la palabra del ángel a María? Alégrate. Alégrate. Si María fuese tenido miedo de ver a un ángel, el ángel le podría dicho no temas, pero no le dijo eso, le dijo alégrate. Es decir, María no tiene miedo por ver al ángel. La turbación de María son una reacción a las palabras del ángel, al asombrarse de lo que Dios iba a hacer, porque que el ángel le diga que va a concebir en su hijo, que va a concebir en su vientre el hijo del Salvador, y María se turba y dice, pero ¿cómo? O sea, si no conozco varón. En eso consiste la turbación de María, no en que María fuese una mujer de miedo, porque eso no es María. María no es una mujer de miedo. Entonces, por eso es importante resaltar eso de la turbación. Entonces, Lucas, recordemos que estamos en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Lucas, entonces, había dicho anteriormente que Zacarías, al ver al ángel Gabriel, se turbó, tuvo miedo, tuvo ese miedo. Ese mismo miedo, les recuerdo, también lo había dicho en la clase pasada, lo tuvieron también los hombres ante el sepulcro, las mujeres ante el sepulcro, se llenaron de miedo al ver el ángel. Pero María, ojo, es lo que le dije, María no reacciona ante la aparición del ángel, María reacciona a sus palabras, no ante la visión. María se siente sobrecogida de María, en ella no se apoderó el temor, no se apoderó de ella el temor, sino que la turbación por encontrarse con el ángel no fue la turbación que tuvo Zacarías y las otras personas, sino que las palabras del ángel, las palabras del Señor fueron las que motivaron su reacción. Entonces, pero claro, ¿cómo no va a motivar eso? Porque dice que ante la interrupción del misterio de Dios en su vida, Lucas quiere presentar a María dialogando consigo misma y buscando una comprensión más profunda de lo que acontecía. Se preguntaba qué saludo era aquel. ¿Qué saludo era aquel? ¿Recuerdan? Esa es la frase que menciona María y por la cual se turba. Que María dice, y María se turbó y se preguntaba qué saludo era aquel. Es decir, María hablaba consigo misma y el narrador nos quiere decir eso. María hablaba consigo misma como que, wow, qué saludo es ese. Pero no es una turbación de miedo, sino una turbación de reacción ante las palabras. Ella no se asombra por ver un ángel, porque tiene una experiencia de oración muy fuerte y seguramente estaba haciendo muchos quehaceres. Incluso el texto no nos dice que María estaba orando, queriendo decir que el ángel pudo aparecer en cualquier momento y acontecimiento de la vida de María, haciendo las labores, haciendo cualquier actividad de la casa, del hogar. También pudo ser orando, pero no lo dice. No lo menciona explícitamente. Entonces da a entender eso también, de que el ángel pudo aparecer en cualquier momento. Entonces, esa turbación de María sucede más por la reacción de las palabras a que por el miedo. María no es una mujer de miedo, María es la mujer de fe. Recordemos, la mujer del fiat, del sí. Pasamos entonces ya al tercer bloque. Vamos al tercer bloque. El tercer bloque es el llamado a ser madre. El llamado a ser madre del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios. Aquí vamos a ver seis palabras importantes. 6 palabras importantes. Yo creo que solamente vamos a alcanzar a ver hasta el tercer bloque, porque para hablar de estas 6
de estas 6 frases, siempre hay que dar una explicación a cada una, y no quiero ir como rápido, porque yo podría decir, sí, María llamada a ser madre. ¿Por qué? Porque nada es imposible, porque concebirá, y leer cada una de estas cositas y pasar de largo. Listo, la cuarta, la esclava del Señor, listo, la quinta, listo, la sexta y listo, la séptima. Y terminar la clase, pero no es la idea. Te vamos a ir despacito con el tercer bloque. Ahí, como tiene un poco más de texto, la voy a poner en grande para que la puedan ver e ir copiando. Entonces, seguimos con esto, el llamado a ser madre. Este llamado a ser madre es importantísimo, porque miren, ojo, miren cómo cada bloque va en relación. ¿Cuál era la importancia de que María fuese la agraciada y que hallara gracia delante de Dios para su elección y su habilitación para ser la madre del Mesías? Y eso va a ser el tercer bloque, ese llamado a ser mamá, el llamado a ser la madre del Señor, la madre de Jesús. Ese llamado a ser la madre tiene también unas varias partes, que son esas 6 partes que voy a comentar. Lo primero, la gran frase del ángel: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, este pasaje, hay que resaltar, este pasaje del Evangelio comienza y concluye afirmando que en Dios está la gracia. Comienza y finaliza afirmando que Dios está la gracia. Que en Dios está la omnipotencia, es decir, el que Él todo lo puede. Por eso, Dios puede hacer ese regalo de darle la maternidad a María siendo virgen. Y esto va a ser muy importante cuando vayamos a ver los dogmas. Miren, primero vamos a hablar de todas las cosas de la Sagrada Escritura, de la teología, de la Biblia, y luego nos vamos a entrar a los dogmas, porque como ya hemos estudiado la Biblia, podemos entender los dogmas con mayor facilidad. Y uno de los dogmas es de que María es virgen. La virginidad de María antes, durante y después del parto, dice el dogma. Para entender eso, vamos a llegar ahí en alguna clase, pero por ahora vamos aquí con la Sagrada Escritura. Entonces, nada es imposible. La frase nada es imposible da a entender de que Dios es capaz de dar ese regalo a la maternidad, superando cualquier vínculo humano, superando todo lo imaginable. Entonces, ese es el marco del mensaje del ángel que dirige a María, la llamada a esa gran misión. Dice también la segunda frase que he aquí que concebirás, es decir, la concepción, el concebirás, conjugado en futuro, concebirás. Entonces, el ángel le cuenta a María lo que va a acontecer en ella. El ángel le cuenta a María, le revela a María lo que va a acontecer en ella. ¿Y qué es lo que va a acontecer en ella? Eso, que va a concebir, que va a ser madre, que tiene una misión muy grande. Entonces le confía una misión de parte de Dios. Ser madre a través de 3 acciones. ¿Cuáles son las 3 acciones? Primero, concebirás en tu seno. Va a concebir en el seno. Segundo, dará a luz. Y tercero, le pondrás por nombre Jesús. Son las 3 acciones que van relacionadas con la concepción del Verbo, la concepción del Hijo, la concepción de Jesucristo. Entonces, el concebirás muestra futuro, darás a luz, futuro, y pondrás, otra vez, verbo conjugado en futuro. El ángel le está hablando de la misión que va a acontecer en ella, lo que va a realizar en ella. Y llama la atención, ¿por qué no? Llama la atención en este punto la exclusión del Padre. Recordemos que en Zacarías e Isabel, mientras Zacarías
siempre estuvo en la cena, con Isabel, recibiendo el mensaje también. Aquí María es la que se responsabiliza de todo. Ojo, aquí María es la que se responsabiliza de todo, hasta del nombre. Y ojo, recordemos que en el Antiguo Testamento, en la tradición judía, la tradición dice que el hijo debe llamarse como algún sucesor, como algún antecesor. Entonces, por eso incluso es que Isabel pone a Juan el nombre de Juan y no Zacarías, y la gente se pregunta, pero ¿por qué Juan si nadie en la familia se llama Juan? Y Isabel dice, se va a llamar Juan porque Dios me ha dicho que se llame Juan. Lo mismo pasa en María, se va a llamar Jesús. Entonces, esto va en relación a algunas otras mujeres. Algunas otras mujeres en el Antiguo Testamento ya habían puesto nombre a sus hijos. Encontramos a Agar, encontramos a Lía, encontramos a la madre de Sansón, la mamá de Samuel, que se llama Ana. Y María también va a tener esa gracia de poner nombre al hijo, y ponerle Jesús. Y porque el hijo va a ser todo suyo. ¿Ya? El hijo va a ser todo suyo. Y María es la única razón humana de su origen. La única. La única razón humana de su origen es María. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y quien le da la naturaleza humana a Jesús es nacer de mujer. Entonces, es clave ver este apartado de la Sagrada Escritura y ver que es un regalo de Dios de que María conciba al Hijo. Vamos entonces a la tercera frase, que es la identidad del Hijo. La identidad del Hijo. Todo va en relación, recordemos que todo va en relación. Entonces, después de que el ángel le anuncia cómo será la cosa, quién será el hijo concebido, le tiene que decir quién es, porque ya, ojo, antes el ángel le dice, mira, vas a concebir, vas a dar a luz y le pondrás por nombre Jesús. Listo, hasta ahí va todo bien. Pero tiene que darle ahora la identidad. El ángel le da la identidad al hijo. ¿Y qué dice? Primero le da títulos de grandeza. El ángel dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Los que tienen la Sagrada Escritura y están leyendo el texto a la vez de que la explicación, pueden ir subrayando esa frase. Bueno, si su Biblia la usan para subrayar, pues subrayan. Si no, copian aparte. Entonces, primero eso, resalta su grandeza. Le dice que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Los títulos que va a recibir. Pero también dirá que será santo y que será llamado Hijo de Dios. Entonces, hay dos identidades. Bueno, hay una sola identidad, la identidad de ser el Hijo de Dios. Pero en esa sola identidad hay dos cualidades divinas. ¿Cuáles son las dos cualidades divinas que le da el ángel al Hijo? La primera es la grandeza y la segunda es la santidad. Dice, será grande y será santo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, la grandeza y la santidad, esas dos cualidades divinas, definen el ser del Hijo de María. Definen el ser del Hijo de María. Por lo tanto, también esto nos va a ayudar a entender un poco el dogma de la maternidad divina de María. María, Madre de Dios. María, que es Madre del Hijo. Y si el Hijo es santo y si el Hijo es Dios, María es Madre de Dios. Entonces, por eso se anuncia de que la identidad del Hijo, la identidad de Jesucristo va a ser su grandeza y su santidad, porque es Dios. Y María, al ser la madre, es madre de Dios. María, al ser la madre, es madre de Dios. Esto lo vamos a analizar con profundidad cuando lleguemos a los dogmas. Aquí solamente estamos hablando de la parte bíblica como tal, pero miren cómo ya nos va ayudando a comprender un poco los dogmas de la iglesia. Entonces, aquí vemos otra perspectiva, desde que se habla de que Jesús será santo y es santo. Y que también pues se le va a dar el trono de David, de que su reino no tendrá fin. Habla de la eternidad del Hijo, desde una. O sea, enseguida el ángel menciona la identidad del Hijo, es que es eterno.
Es que el verbo se va a encarnar, el verbo se va a encarnar, la palabra hecha carne, el Dios hecho carne, Jesucristo, es eterno, su reino no tendrá fin. ¿Y quién es la encargada de esa gran misión de decir que sí? María. María es la gran encargada de decir que sí, de cuidarlo. Entonces, el hijo de María va a tener legitimidad, porque es respaldado por Dios, obviamente es el hijo de Dios. Y por eso va a ser llamado Hijo del Altísimo. Recuerde, le doy un dato interesante. Hijo del Altísimo es uno de los títulos que recibiría el Mesías. Y por eso que el ángel le diga a María que va a ser llamado Hijo del Altísimo, le está dando a entender, de tu vientre van a ser el Mesías, el Salvador. Y por eso María lo recibe y dice, claro, sí, acepto. Entonces, importante eso, entender la identidad del hijo que van a nacer de la Santísima Virgen María. Ahora vienen unas palabras de María. El cuarto ítem de este tercer bloque. No conozco varón. No conozco varón. Entonces, todo este mensaje, todo este relato es interrumpido por una pregunta de María, que incluso es situada estratégicamente en el centro del relato. ¿Cómo será esto posible? Pues yo no conozco varón. ¿Cómo será esto posible? Entonces, volvemos al texto de Zacarías. La objeción que hace María recuerda la misma objeción que hace Zacarías. Ambos emplean el mismo verbo, conocer. Conocer. Zacarías en futuro, que dice conoceré, y María en presente negativo, no conozco. Ojo, es el mismo verbo, el verbo conocer. Solo que Zacarías lo emplea en futuro, conoceré, cuando se le revela y si el ángel se le revela, él dice conoceré al hijo, conoceré a Juan, conoceré al futuro hijo. Y María en presente habla de no conozco, en presente negativo propiamente. Entonces, vemos dos contrastes. El primero, Zacarías busca y quiere conocer y va a buscar el modo de conseguirlo. María simplemente dice que no conoce. Entonces, ¿qué significa el no conozco? El no conozco de María está conectado con su condición, resaltada antes en Lucas 1:27, se resalta 2 veces y ahora se vuelve a retrasar, se vuelve a resaltar por tercera vez. Recuerden Lucas 1:27, ¿lo tienen ahí? Bueno, los que están viendo la escritura, en Lucas 1:27 aparece 2 veces la palabra virgen. Miren, dice, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Aparece 2 veces la palabra virgen. Y ahora, en la pregunta que hace María, en el versículo 34, que dice, María respondió a aquel ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Habla también de su virginidad. Recordemos, el no conozco varón es no he tenido intimidad, relaciones sexuales, genitales con ningún hombre. Entonces vuelve otra vez por tercera vez a hablar de la virginidad. Entonces, aquí vemos algo interesante. ¿Recuerdan la promesa que Dios había hecho a Abraham de decirle que su descendencia iba a ser como las estrellas y como la arena del mar, incontable? Bueno, y Abraham decía, pero bueno, Abraham, digo yo, en su mente también se habrá preguntado, pero ¿cómo va a ser esto posible? Si ya mi mujer es anciana. ¿Qué hace Abraham? Abraham le busca madre a sus hijos y tiene pues relaciones con una criada, con una sierva, de la que van a ser Ismael. Y bueno, y después es que van a ser Isaac. Pero lo importante aquí es ver de que María pudo haber hecho lo mismo. Puede decir, sí, listo, yo voy a tener un hijo, listo. Entonces, claro, con José, ¿con quién más? Con José, ya estoy comprometida con él. No. María no se ofrece a buscarle un padre al futuro hijo. Ojo, María no se ofrece a buscarle un padre al futuro hijo. María permanece y sabe, y por eso pregunta, ¿cómo va a ser esto posible si yo no he estado con nadie? Porque sabe de que así no va a ser la generación del Mesías. María quiere permanecer en su estado de virginidad. Por eso se pregunta por el padre del futuro hijo.
¿ya? Entonces, hay quienes hablan de que esta objeción en María representa como una situación psicológica, porque tal vez María hizo un voto de virginidad, o porque tal vez, recordemos, aún no había tenido, no había ocurrido los Nisuín. Recordemos que el Nisuín, que es el rito matrimonial final, donde ya se consumaba el matrimonio con el acto conyugal, y es el traslado ya de la novia a la casa del novio. Aún no había ocurrido el Nisuín entre José y María. Ellos apenas estaban en el Erusín, que es la promesa. María estaba prometida a José. Algunos dicen que es una objeción de que María se pregunta eso era porque ya había prometido virginidad. Pero lo importante aquí no era eso, que el problema principal de María no era conocer o no conocer varón. Ojo, el problema principal de María no era si conocía o no conocía varón, era la imposibilidad. Ojo, era la imposibilidad, era el absurdo que conlleva pensar que el hijo pudiera ser generado en la tierra. Por eso María dice, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? Porque yo sé que el Hijo de Dios no puede ser generado carnalmente en la tierra, porque es el Mesías. Entonces, el problema de María no era conocer o no conocer varón, era la imposibilidad, el absurdo que conlleva pensar de que el Hijo de Dios pudiera ser generado en la tierra. Entonces, lo cuestionable de María no es cómo va a ser la concepción, porque ya sabe que la concepción va a ser divina, sino el qué, no el cómo, sino el qué. Y por eso el ángel da respuesta a eso y le dirá este quinto ítem, que es: el Espíritu vendrá sobre ti, que es la respuesta al cómo será esto. Entonces, el ángel del Señor responde a esa pregunta, que uno puede decir, ay, pero qué ingenua esa pregunta. No es ingenua, tiene un gran nivel profundo que María preguntara eso, porque ella sabía, María reconocía que no necesitaba un hombre, sino que se preguntaba cómo iba a pasar, qué iba a pasar, cómo era que eso iba a pasar, porque sabía, como les había dicho ya antes, que la concepción del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, no podría ser generado en la tierra. Entonces, ojo, obviamente con María, con un varón, podría tener hijos. Con varón podría tener hijos. Sin varón hay un milagro. Pero ni en un caso ni en el otro se podría haber generado un hijo con la identidad de Jesús, solamente a través del Espíritu Santo. Entonces, como Jesús no es solo grande, recordemos cuáles eran las dos cualidades de la identidad del Hijo: la grandeza y la santidad. Como Jesús no iba a ser solo grande, sino también santo, su identidad es la santidad, su identidad es la trascendencia. Supera todo lo profano, todo lo mundano, todo lo terreno. Entonces, el Hijo de María es divino, él es divino. Por eso María será madre gracias al Espíritu Santo, que vendrá sobre ella. Es la obra, es el poder del Altísimo. Entonces, la venida del Espíritu Santo y el hecho de que María sea cubierta con la sombra del Altísimo es lo que hace que el Hijo sea engendrado. Eso es lo que hace que el Hijo sea engendrado. ¿Qué es lo que hace que el Hijo sea engendrado? La venida del Espíritu Santo en María. La venida del Espíritu Santo. Ese es el qué. Esa es la respuesta que estaba esperando María. El qué. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. Y la sombra del Altísimo se posará sobre ti. Eso es lo que engendra a Jesús. Entonces, es importante reconocer eso. Además, hoy, que tendremos la vigilia de Pentecostés, y mañana, que será la solemnidad de esta gran fiesta de la iglesia, vemos cómo María se anticipa al Pentecostés. ¿Qué celebramos en Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. Pero ya la palabra de Dios en Lucas 1 nos dice que el Espíritu Santo ya vino sobre María.
Entonces María ya tuvo Pentecostés. Por eso María es la plena, la llena de gracia, y por eso nosotros clamamos el Espíritu Santo con María, porque ella ya lo tiene, ya lo posee, ya es la llena de gracia. Para terminar, el punto del bloque 3, yo no sé, yo tenía mucha fe, yo tenía como que mucha fe pensando de que íbamos a ver los 7 bloques, pero no, nada más alcanzamos a ver hasta el tercero, pero creo que los hemos visto bien. Que es el signo anterior, la estéril. Importante mencionar a la estéril. ¿Quién era la estéril? Su pariente Isabel. La fecundidad en Isabel, ¿cómo se entiende aquí? Como un milagro preliminar a lo que Dios iba a hacer. O sea, este milagro que hizo Dios en Isabel era un milagro preliminar al gran milagro que iba a hacer en María. Es que, o sea, Dios en Isabel hizo algo grande, pero en María, en María es el gran milagro, se ve el gran milagro de poder ser madre del Señor por medio del Espíritu Santo. O sea, es grandioso, es grandioso. Entonces, eso es la buena noticia para el pueblo. Y recordar la maternidad prodigiosa de Isabel, porque era anciana. Incluso en ese sentido uno puede decir que la maternidad de Isabel se convierte en un prodigio ante la maternidad de María, porque María, bueno, era una joven, pero Isabel, que era una anciana, aunque en ambos casos se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la omnipotencia, en el caso de María desborda todas las previsiones, porque es algo inimaginable, no tiene paralelo alguno. Lo que sucede en María no hay paralelo alguno, aunque uno puede decir, no, pero incluso hoy en día, hoy vemos muchas mujeres que no pueden concebir y el Señor les regala la gracia de poder tener su hijo. Sí, es un gran milagro, pero no se compara al milagro que sucede en María, porque María era virgen. Entonces, de esta manera, María supera toda previsión. No tiene paralelo alguno en la historia de la salvación, en la historia del mundo, nadie. Entonces, es una gran obra la que hace Dios en la Santísima Virgen María. Bueno, mis hermanos, entonces dejemos hasta allí. Vamos a dejar hasta allí. Voy a irme entonces al Facebook a ver sus preguntas. Voy a ver sus preguntas desde a partir de ahora. Si escribieron algunas antes, no las veo, sino desde ahora. Bueno, a ver, están como muy silenciosos. Hoy. No les veo hablar, no les veo escribir. Nos recordemos que vamos a entrar a preguntas conforme al tema. Bueno, aquí es una pregunta interesante sobre por qué se le llama esposo al Espíritu Santo. Bueno, quiero hacer la aclaración. Se le llama esposo en sentido romántico, en sentido espiritual, pero no es la mejor manera de entablar esa relación. Ojo, es una relación muy sublime. O sea, la relación que tiene el Espíritu Santo con María es una relación muy sublime, y que algunos santos, ojo, que los santos lo hayan dicho no quiere decir que sea palabra de Dios, sino los santos en su experiencia lo entendieron así, pero la iglesia
Recordemos que el Espíritu Santo hace la obra de fecundar en María, de concebir en María, la gracia del Espíritu Santo. Por él se obra el milagro, pero propiamente, esencialmente, el Espíritu Santo no es el esposo de María. Se refiere a la palabra esposo, ese adjetivo, esa calificación en sentido espiritual, en el sentido romántico, de que, bueno, de que por obra y gracia del Espíritu fue que concibió. Y como en la actualidad, pues uno entiende, aunque incluso en la actualidad a veces el que concibe no es probablemente tampoco el esposo, pero porque el Espíritu Santo estuvo siempre en María, se le da esa connotación romántica de llamarle esposo, pero ciertamente, pues el esposo de María es José, y no podríamos decir que María tenga dos esposos. Incluso hay una alabanza, recuerdo una alabanza que dice: a María, la hija de Dios Padre, a María, la madre, a María, la esposa del Espíritu, alabanza, honor y bendición. Es una canción muy bonita y que no es que sea una herejía, no es una herejía decir eso, no está mal decir eso, pero no es lo propio, sino es un sentido romántico porque así lo dijo los santos. Incluso San Luis María de Montfort y San Juan Pablo II también lo han dicho. Se han referido al Espíritu como esposo de la Virgen y le han llamado también esposa del Espíritu Santo. Pero eso no significa que esa expresión sea la más adecuada para referirse a este misterio de unión tan sublime. De hecho, hay unos argumentos pues, para no compartirla. El primero que les dije es que María entonces resultará con dos esposos, y no es así. El esposo de María José. Lo otro también decide de que espíritu viene de Ruá, y Ruá es femenino. Entonces no podríamos decir que el Espíritu Santo sea esposo, porque en realidad la literalidad de Ruá es del hebreo y es una palabra femenina. Y también podría verse que si el Espíritu es esposo, entonces tenemos una similitud a un lenguaje muy pagano, porque hablar de que el Espíritu Santo es esposo, estaríamos hablando entonces de la mitología griega, haciendo creer de que Jesús es un semidios, de que vino un dios. Recuerden la mitología griega de que los dioses bajaban del Olimpo y tenían relaciones con los seres humanos, y eso no es la intención del lenguaje de la Sagrada Escritura. ¿Dónde se encuentra la promesa de la Virgen María acerca de su virginidad? Hasai, la encontramos en Isaías 7:14. Lo vimos en las primeras clases. Ahí la puedes ver. Muy bien. Dice, en mi Biblia, el versículo 30 dice: no tengas miedo, María. ¿Por qué dice que no tengas miedo? Les repito, la turbación de María, el miedo de María, no era un miedo en cuestión del miedo que nosotros entendemos como temor, como aterrorizados, sino que era la turbación, el temor hacia las reacciones de las palabras del ángel, hacia las palabras del ángel. No es el mismo temor que siente Zacarías al ver al ángel, ni que sienten las mujeres en el sepulcro, sino es un temor santo, es un temor de Dios. Y obviamente el ángel trata de animarla, pero no es un temor a decir que no. Incluso por eso María pues menciona claramente que ella está totalmente dispuesta, y no terminamos de ver, es que como no terminamos de ver los bloques, vamos a ver que el otro bloque, cuando ella dice: he aquí la esclava del Señor, es decir, la obediente, la sierva. O sea, ella obedece lo que Dios diga. Por eso en ella no hay miedo, en María no hay miedo. Bueno, aquí, se puede decir que María es la puerta a la nueva alianza. Bueno, claramente, si por María vino Cristo al mundo, también pues por María llegará a nosotros. Y recordemos de que Jesucristo viene a pactar la nueva alianza, especialmente con su sangre derramada en la cruz, va a pactar la nueva alianza, va a hacerle cumplimiento a la antigua alianza, y por eso se habla de la nueva alianza en Jesucristo. Entonces María se le llama la nueva arca de la alianza, porque el arca de la alianza contenía la vara de Aarón, el maná,
y el decálogo. Y dentro de María estuvo Jesús, y Jesús también es el maná porque es la Eucaristía, es el alimento, también es la vara de Aarón porque es pastor y guía, y también es el decálogo porque es la verdad, es los mandamientos. Entonces por eso también a María se le llama nueva arca de la alianza. Incluso en las jaculatorias le decimos así: nueva arca de la alianza, ruega por nosotros. A ver, ¿qué otra pregunta? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos entonces el próximo sábado, 11 de la mañana. De verdad que siempre es una bendición compartir con ustedes.